cada uno de ustedes. Posteriormente a eso, se abrirá ya un grupo con una serie de actores, fundamentalmente de ellos y de algunos otros que podrían ir conduciendo algunas preguntas exclusivamente desde el punto de vista técnico, científico, desde el punto de vista gremial, de la situación del Cerro Negro y de sus grandes retos que tiene ante una demanda cada vez más manifiesta. Así que solamente mencionarles que aquí está presente la Asociación Mexicana de Cebú como institución, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro, está presente la Asociación de Médicos Especialistas en Bovinos del Estado de Veracruz, la Asociación de Médicos Especialistas en Bovinos de México. Tenemos sin duda a la Universidad Veracruzana con varios de sus académicos y alumnos. Tenemos a la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios y al Colegio Estatal de Médicos Veterinarios de Veracruz. Tenemos también a las demás instituciones, pero de manera particular también a mediadores que para ustedes tienen alguna información relevante. Esta información, para que puedan mandar por sus mensajes a sus conocidos, está siendo transmitido por el Facebook de la Asociación Mexicana de Cebú a todo el mundo y está siendo grabado para evitar un material que les podremos hacer llegar a ustedes, a las distintas instituciones y que permitan de esa manera difundir lo que aquí hoy, sin la presencia de otros, puedan también tener alcance. Vamos a dar inicio con la Asociación Mexicana de Cebú. Vamos a referirnos a quien hoy ha sido designado por parte de Ricardo Casanova, presidente de la Asociación Mexicana de Cebú y gran aliado para este evento, en voz de su secretario, el médico neurocirujista Óscar Tomás Obregón. A él agradecerle la presencia de la Asociación Mexicana de Cebú, a todo el comité, pero en este caso como conversante, vámonos al pasado. Él cuando era niño, su padre don Guillermo, allá en las zonas de la región de Riachuelos, en la zona de Papantla, de Gutiérrez Zamora, junto con los Facinari, junto con los Reyes García, con los Maitret, con los Tomás, varios de ellos don Amadé Tomás, platicaban frente a las nuevas generaciones del Cerro Negro. Hoy, como miembro del Consejo Directivo de la Asociación don Guillermo, don Óscar, ¿qué recuerdo tiene de los pioneros del Cerro Negro cuando todos ellos, su padre y otros contemporáneos, hablaban de esa imagen de un ejemplar distinto, con jiba, que veían que era lechero? ¿A quiénes tendríamos que darles para comenzar el homenaje de haber imaginado un cebú mexicano que lo veían en sus potreros como animal comercial y que posteriormente, hace 40 años, la Asociación Mexicana de Cebú crea un patrón racial y acepta abrir los libros de fundación que hace unos días, a 40 años, con 40,000 ejemplares, han decidido cerrar sus libros. A la voz, Óscar Tomás Obregón. Permítame decirles que tienen 2 minutos, cuando falten 15 segundos para los 2 minutos, suena una chicharra del celular y tendrán solamente para cerrar la expresión y cortamos a los 2 minutos. Muy buenos días a todos, compañeros ganaderos. Ni modo de nombrar la mesa porque se nos acabaría el tiempo. Un saludo para todos, por favor. Compañeros, yo les traigo un saludo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Nuestro presidente, por causas de fuerza mayor, no pudo estar aquí, el señor Ricardo Casanova, pero aquí estamos para hablarles tantito. Nuestra asociación se funda en 1962 bajo el nombre de Asociación Ganadera de Criadores de Cebú de la República Mexicana. Es actualmente la responsable de certificar y mantener las genealogías de las razas cebuinas en México, entre ellas la raza Cerro Negro.
El sardo negro es una raza mexicana que nace justo aquí en el centro del estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, producto del mestizaje entre el ganado cebuino existente en algunas regiones de la costa y ejemplares provenientes más tarde que llegaron de otras regiones, algunos de Brasil, que tenían ya un pelaje moro entremezclado de blanco con negro. Al igual que otras razas cebuinas, es de una rusticidad admirable, precoz en condiciones normales, buen manejo y de bastante sanidad. La raza sardo del negro tiene gran demanda en los trópicos por transmitir a su descendencia sus cualidades. Buenos pesos al destete, buenos incrementos. Al cruzarse con otros animales criollos o con alguna influencia de raza europea, se tienen hembras capaces de dar buena producción láctea. En agosto de 1978 se registró por primera vez un animal de esta raza en la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Cebú. El registro fue otorgado a nuestro socio Nicéforo García León, que aquí está presente su hijo Miguel García Requena. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Voy a llamarle a don Oscar Thomas, secretario de la Asociación Mexicana de Cebú. Continuamos con el anfitrión, con la casa, con la Unión Ganadera Regional de la Zona Central, en representación también de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que el día de ayer estuvieron reunidos en Guadalajara todo el gremio organizado de los ganaderos para estar presente ahí en reunión de trabajo con el señor director general de Ganadería. No está aquí don Osvaldo Chaza, no está el presidente de la Unión Ganadera por ese motivo, y han designado a un joven tlacotalpeño, criador de sardo negro, hijo de ganaderos de la zona de Tlacotalpa, señor ingeniero Luis Medina, como ingeniero agrónomo, como criador ganadero y hoy como miembro del consejo directivo de la organización ganadera que nos da cobijo en esta ocasión. Vemos como muchos de los áreas ganaderas de los municipios que están en la zona centro pastan cada vez más animales de sardo negro, como frente a un grupo complejo, amplio, heterogéneo de razas, los delegados están conformes con esta imagen que representa de alguna manera una visión, un interés, un trabajo cada vez más importante en la selección de ganados, tanto de leche como de carne. Ingeniero Medina, ¿qué comentario le merece el desarrollo del sardo negro en el espacio territorial de la organización ganadera que agrupa toda la zona centro y varios municipios y de las respectivas asociaciones? Sí, muchas gracias, doctor. Primero que nada, buenos días a todos los asistentes, criadores, ganaderos, estudiantes, al presidium también, un saludo para todos. Doctor, aquí la Unión Ganadera está conformada de manera gremial por una confederación, la Unión y asociaciones ganaderas, la cual por parte del señor Osvaldo Chaza le dio un saludo, y el presidente de la Unión, el señor Ortega, también se disculpa por no estar aquí con todos ustedes, pero un servidor les va a explicar o tratar de decir que estamos conformados por 94 asociaciones ganaderas en la zona centro únicamente, de las cuales somos 25,000 agremiados con membresía, no quiero decir que sean 25,000 ganaderos, tiene que haber aproximadamente 75,000 ganaderos, pero sí que podemos decir que la influencia del ganado sardo negro en la zona centro, en todo el estado, tiene aproximadamente un 80%. Hay cruzas casi en todo en la entidad veracruzana hay cruzas con ganado sardo negro desde hace más de los años 1962 que empezaron a hacer este tipo de cruzamientos, y decirle que como organización nosotros quisiéramos también que se pudiera proyectar algo
semen para que toda la genética que tenemos en todo el país, donde somos 129 criadores de cerdo negro en la Asociación Mexicana del Cebú, y 39 creadores son también parte de la genética, teniendo a lo mejor lo que son, como dije, las pruebas de comportamiento, incrementar y promocionar más la raza, hacer bancos de semen, continuar con la inquietud de seguir haciendo los concursos lecheros y poder tener convenios con lo que son el gobierno estatal, el gobierno federal y organizaciones como son las uniones ganaderas, como son las asociaciones de creadores de razas puras, como la Asociación de Creadores de Cebú, para poder hacer unos buenos convenios en bien de la raza sarna. Esa voz es la de la dirigencia de esta organización ganadera. Un saludo afectuoso desde Guadalajara del señor presidente y del señor presidente de la Confederación Nacional Ganadera, que viaja en este momento hacia Querétaro. Vamos a continuar en este orden con las instituciones y corresponde a la institución educativa, esta Facultad de Ensino y Mesotecnia de la Universidad de Lausana, la institución pública de educación superior, la segunda que se forma en este país. Su director está en este momento presidiendo una junta académica y ha sido invitado por el doctor Miguel Arcángel Rodríguez Chesani como investigador del UNIFAC, como académico de la facultad, como técnico y juez que fue también de la Asociación Mexicana de Salud, pero también como un apasionado promotor de los garrafos. Es común escucharlo a él que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora tiende a degradarse. Para establecer los controles productivos, Miguel Arcángel Rodríguez Chesani, ¿qué deben hacer los técnicos y los ganaderos? En este caso, de forma concreta, los creadores, tanto de registro como los creadores comerciales que quieren aumentar la producción de leche comprando un cemental. Bien, gracias. Y gracias por la invitación. Desde luego, a lo que comenta Emilio, hay que ponerle lo que no se mide, pues difícilmente se ve, y por ahí va la situación hacia quienes se dicen y son creadores. Acá atrás tenemos una muestra excelente, desde luego, y yo creo que en este momento tocó el sardo negro, porque puede ser cualquiera de las 24 asociaciones que tenemos en el país. No existe, a mi entender, la raza perfecta, el ganado perfecto para todos los climas, para todos los productores, para todos los sistemas de alimentación, para todos los climas, topografías, sistemas de manejo, tecnologías. Entonces las razas tienen que adecuarse después de que tú decidas tu sistema de producción. Y si en este momento estamos hablando de sardo negro con una tendencia hacia el doble propósito, pero sobre todo con una característica muy difícil en el trópico de producción de leche, el sistema de producción tiene que ser hacia ese enfoque. ¿Y quiénes lo deciden? Los criadores. Entonces es un arte, pero es un arte que para saber cuáles, no los mejores los tenemos acá, ya los conocemos, cuáles son los peores, los que no deben de estar, y hacer una selección rigurosa, entonces se tiene que medir. Eso es lo que se ha aprendido con todo tipo de ganaderos, con los ganaderos organizados, y no deben además quedarse solos. Todas estas instituciones que estamos aquí, dependencias y ganaderos, tenemos que ser un equipo común para poder entrar a mejorar el sardo negro y todas las demás razas del país. Me quedan 10 segundos. Bien, el doctor Miguel Arcángel Rodríguez Chesani ha dado su voz en relación a la percepción que se tiene de este gran reto que no solamente en el sardo negro, sino también en los distintos sectores locales, especialmente en el sector pecuario. Vamos a continuar. En el mes de agosto, en la primera semana, Veracruz Boca del Río será sede del Congreso Nacional de los Especialistas Médicos Veterinarios y Bovinos, el Congreso Nacional de Huetería. Ha hecho un viaje especial relámpago con su presidente, el doctor Ignacio Sánchez Gómez, que es académico y que ha recibido de manos de otro gran promotor de la ganadería de registro,
de Mateo Aguirre, quien lamentablemente unos días después de entregar su estafeta al doctor Ignacio como presidente de la Asociación de Especialistas en Bovinos, fallece, y lo tenemos en el recuerdo a todos ustedes. Y este evento de agosto será dedicado al nombre de ese guerrerense médico veterinario de gran talento y mucho reconocimiento gremial, técnico, profesional y político. Mi estimado José Ignacio, gracias por hacer el viaje y estar aquí presente. Como presidente de los médicos veterinarios y tecnistas especialistas en bovinos de México, han elegido a Veracruz como sede de su Congreso Nacional. ¿Qué opinión me merece el Salto Negro dentro del complejo gama genética que se tiene, y fundamentalmente el reto de las nuevas políticas de producción de leche en las zonas tropicales? Gracias. Sí, buenos días, asistentes, presidium. Muchísimas gracias, doctor Emilio. Ya ha mencionado la parte fundamental de mi participación y lo voy a estar mencionando también, esa invitación a este estado, particularmente a este lugar de Boca del Río Veracruz, para nuestro congreso. Nuestro congreso ya llevamos más de 40 ediciones aquí mismo en el estado, han sido más de una, ¿sí? Y una vez más regresamos, y yo lo veo como una cuestión de coyuntura, ¿sí? Estamos aquí por lo que implica, lo que representa para el Estado, la formación del primer ayuntamiento, ¿verdad? Fundaron los españoles, y va muy de la mano con el inicio de la ganadería bovina en México. Y cuando estamos hablando de la ganadería bovina, también coincide con este aspecto de Yema, ¿sí? Sardo negro, una raza cebuina mexicana, ¿no? Que en México, precisamente para estas situaciones tan particulares como son las condiciones del trópico mexicano, ¿sí? Las cuales no son nada sencillas y merecen todo nuestro respeto. Siempre hemos estado muy de la mano con este aspecto, y lo muestran el evento que nosotros organizamos con ese tinte hacia el aspecto de la producción, ¿sí? Hacia productores y los médicos veterinarios de campo, ¿no? Que va ya en su momento, ya estamos en esta parte de la conformación de nuestro programa científico, y ahí caben todo este tipo de información, ¿sí? Entonces, con todo gusto ahí los esperamos, particularmente la opinión acerca de este grupo genético, ¿sí? Esta raza merece nuestra admiración, nuestro respeto. Y yo particularmente soy profesor como el doctor Sili, también del área de bovinos de carne. Entonces, más adelante podría ampliar esta información. Gracias una vez más, doctor Emilio. Es la voz de los especialistas de bovinos a nivel nacional. Y vámonos al estado, este estado de Veracruz, un estado ganadero reconocido, pero sobre todo la zona centro de Veracruz, donde hay grandes pioneros y donde hay muchos criadores. Y hoy tenemos aquí al responsable técnico de la organización ganadera de esta presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios del Estado de Veracruz, académico de la Universidad de Usana, al doctor Raimundo Gudiño Escandón. ¿Qué opinión le parece más importante que tienen los ganaderos de la zona centro del Estado de Veracruz en relación al saldo negro? Y usted, como asesor técnico, ¿cuál es ese soporte, esa mención que se hace cuando llegan a buscar un saldo negro, cuando deciden solicitarle a la organización ganadera, sea el organizador ya por cuarta ocasión de los ganaderos organizados de saldo negro en este país? Gracias, Emilio. Y yo saludo a todos por obviedad de tiempo al presidio. Creo y soy partícipe de los comentarios que se han hecho. Para que una raza sea considerada como una raza exitosa, tiene que tener indicadores en base a los cuales nosotros podamos medir la leche y la carne. Hace un rato, dando clase con los chicos de la facultad veterinaria, me preguntaban, de todos los criadores que hay aquí, ¿cuál es el mejor? Le digo, el mejor ejemplar que tú puedes llevar a tu rancho es el que se necesita en tu rancho.
se tiene que adecuar al medio ambiente, se tiene que adecuar inclusive a la parte económica que requieran los productores. Es decir, coincido, hoy hay los mejores ejemplares en este momento aquí en esta exposición nacional, y hay algunos que se han dedicado más hacia la carne, hay otros que se han dedicado más hacia la leche. Es una raza muy bondadosa, creo que es algo que se necesita actualmente en el cruzamiento para el doble propósito, dar rusticidad, la carne, la leche. Le comentaba con Miguel que hace como 10 años vinieron unos ingleses y unos americanos, se hizo un congreso aquí internacional de carne orgánica, midieron con ultrasonografía en el lomo para ver cómo se encontraba, y el sardo negro fue una de las razas que salió más exitosa de todas. Entonces, deben adecuarse a lo que el productor necesita. Creo que necesitamos educar tanto al productor comercial como en este caso darle una línea genética realmente a lo que ustedes están desarrollando con indicadores para que más eso se pueda sugerir lo que debemos de realizar en cada una de las ganaderías a nivel comercial. Para continuar con el micrófono, otro colega médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad de Lausana, el doctor Andrés Muñiz. Hoy ha sido presidente electo desde hace 2 años como presidente del Comité de la Raza Sardo Negro. Al voltear las máquinas del recuerdo del pasado a su padre, a su abuelo, a los ganaderos de Potazla, Medellín, Tamapa, Veracruz, Boca del Río, en esta zona donde usted nació, se desarrolló en una institución educativa como Facultad de Veterinaria. Hoy, como presidente de los Sardos Negros, aquí le debemos un mensaje de reconocimiento por haber identificado un tipo que finalmente le llaman raza sardo negro por el color, pero fundamentalmente también por su producción de leche y de carne, que eso es una de las menciones constantes. Señor presidente del Instituto del Sardo Negro, ¿qué mención podemos hacer al pasado? Miren, la historia del sardo negro debemos de tener en cuenta un señor ganadero muy importante de la zona de Vega de la Torre, que fue el que hizo los primeros cruzamientos con la importación de los nuevos de Brasil. De ahí para acá se ha venido haciendo a base de selección hasta llegar al año 78, que fue cuando se registra ya como raza. Yo quiero decirles que en la zona del trópico, la nuestra es una zona bastante árida, y la raza sardo negro se ha adaptado muy bien a la inclemencia del tiempo, produce carne, produce leche en cualquier época del año y temperatura. También quiero invitarlos a que sigan haciendo la crianza del sardo negro para sus ranchos, dependiendo de lo que necesita la gente que necesite producir leche. Háganlo con el ganado sardo negro. Yo creo que es la mejor elección que pueden hacer para producir en el trópico. Bien, vamos a continuar con otro creador que fue electo en torno a la reglamentación que tiene la Asociación Mexicana de Cebú para agrupar a los criadores de cada una de las razas, la nacional de los sardo negro mocho, sardo Sigli, y en este caso el sardo negro mocho. Es reciente su aparición. Hoy está aquí su presidente, el licenciado Manuel Díaz Rivera. ¿Cómo nace? ¿Qué recuerdos tenemos y qué esperamos de este paquete genético sardo negro mocho, que ayer en la mañana fue juzgado, ayer por la tarde fue juzgado, y que hoy a partir de la 1:30 abren con los machos en la pista de calificación? Muchas gracias, doctor. Buen día a todos. ¿Cómo nace el sardo negro mocho? Bueno, esto es un súper resumen de 2 minutos, pero diremos que el sardo negro mocho nace como todos los demás cebús, base a una selección, buscando determinadas cualidades. En el sardo negro mocho, desde luego, todas las características del sardo negro con ausencia de cuernos.
¿Qué nos da esta ausencia de cuernos? ¿Por qué nos interesamos en la ausencia de cuernos? Porque notamos en los potreros, en los rebaños, que esta característica hacía un desarrollo ponderal más rápido, mejor masa muscular y unas características lecheras un poco mejores. De esa manera nos interesa esta característica, se empieza a seleccionar, desde luego esta selección la empieza a hacer un hombre visionario que no se encuentra ya con nosotros, pero que nos dejó un gran legado, don Manuel Ingruber Villegas, y desde luego el trabajo de muchos años, más de 15 años, el doctor Emilio Sigi, y los creadores que nos hemos interesado, que desde hace 4 o 5 años estamos trabajando igualmente en esta selección, y eso hace que desde luego hombres con visión que han ocupado la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú nos den la oportunidad, en base al trabajo presentado, de registrar esta ganadería y lo que nos permitió abordar y nos ha llevado hoy a tener 3 asociamientos con en el que el día de ayer iniciamos. Bien, ¿viendo qué tiempo? Gracias. Nada más para terminar, me preguntaban ayer, después del campeonato, si considerábamos que el melón pintado de reciente surgimiento del país era una competencia para el sardo negro mocho. Les decía que no, que desde luego el melón pintado tiene todas sus características genéticas del melón, el sardo negro mocho tiene todas sus características que no compiten entre sí, sino que coadyuvan en el fortalecimiento del cebú mexicano. Muchas gracias. Bien, la Unión Ganadera Regional de la Zona Norte, a través de su presidente, don Armando Cuervo, el Consejo Directivo, ha decidido invitar, y por el maestro de los alumnos, a un distinguido egresado, Pedro Parada Álvarez. Pedro es un orgulloso ciudadano y ganadero de Coatzintla, que estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sana, y desde su egreso ha sido un misionero del desarrollo sustentable de la ganadería. Ha sido un apasionado, convencido de que el mundo requiere un mensaje distinto desde el manejo de los potreros, desde la misma alimentación del ganado, y queremos a él pedirle esa historia de vida, esa lucha, y bueno, definitivamente enfocado en este caso al sardo negro. Gracias, Pedro Parada, por su presencia, y básicamente el mundo necesita carne verde, necesita leche verde, necesita mejorar sus potreros, necesita entender y ejercer un desarrollo sustentable de conciencia, porque esas tierras que pastamos no son nuestras, son de nuestros hijos. Adelante, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un poco de conciencia a la comunidad y a los productores ganaderos. La producción de alimentos ha sido la principal causa de la pérdida de la biodiversidad, y la ganadería es grandemente señalada como los grandes causantes de la deforestación y contaminación de aguas y suelos. El bienestar animal se ha perdido en gran parte por las producciones muy intensivas e industrializadas que se han desarrollado y aumentado últimamente. Contribuimos con el 37% del metano, el 64% del óxido nitroso y el 65% del amoníaco. Todo esto está contribuyendo grandemente al calentamiento global y a las lluvias ácidas. El bienestar animal, por otro lado, se ha perdido, sobre todo en estas producciones demasiado industrializadas. Y el bienestar animal actualmente es una parte muy importante que cuida el consumidor actual
actual, que es más informado y con mayor aporte cultural. Es por ello que debemos de cambiar y buscar nuevos sistemas de producción que sean más amigables con el ambiente, sistemas de producción sostenibles y sustentables, sistemas racionales. Es aquí donde el silvopastoreo y el pastoreo racional Huazán hacen una gran contribución, donde pueden aportar mayor biodiversidad, captar mayor cantidad de agua, reciclar mejor los recursos, hacer un aporte de forraje mayor que en los otros sistemas tradicionales, aumentando con esto la carga animal y la productividad ganadera. Muy bien, don Pedro Parada, misionero del desarrollo sustentable. Ya posteriormente cada uno tendrá 1 minuto y medio para ampliar sobre lo pendiente que cada uno tenga. Cuando se habla de Tepeciltla, se ubica a un ciudadano hijo de una familia rural que desea estudiar veterinaria. Cuando se insiste en Tepeciltla, lleva el recuerdo a los grupos ganaderos de validación y transferencia de tecnología. Está hoy aquí invitado por la Federación de Colegios y el Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, uno de sus fundadores, el doctor Heriberto Román Ponce. El doctor Heriberto Román nace allá en Tepeciltla, en la Huasteca Veracruzana, 40 años en el INIFAP, experto en la producción de leche en las zonas tropicales, académico en su tiempo de la Facultad de Veterinaria de Veracruz de la UNAM. Pero lo más relevante que tenemos la imagen de Heriberto Román Ponce son los logros en el ser fundador y operador de un modelo de validación y transferencia de tecnología. Con esa experiencia, doctor Román, y ante el grave problema de que no basta solo entregar sementales de excelente calidad y hembras también de registro, sino lograr que combinen su rol frente al manejo, a la alimentación y al manejo. Una deuda pendiente a nivel mundial, sobre todo en las zonas latinoamericanas. Doctor Heriberto Román Ponce, ¿qué mensaje, además del paquete genético, tenemos que entregarle a los ganaderos comerciales y a otros ganaderos también de registro? Bueno, quiero en primer lugar agradecerte, Emilio, la invitación a este tan importante y especial y algo más. Yo nunca había escuchado un evento basado, digamos, en la conversación de las personas, como está sucediendo en este caso. Y bueno, me pides que hable de algo que he hecho toda la vida, desde hace muchos años. Y si algo es importante en la ganadería tropical, además obviamente de tener biotipos como el sarro negro, que es una excelente oportunidad de producir más carne y más leche bajo condiciones del trópico, el problema, la pena o la lástima es que estas actividades se realizan con un nivel bajo de tecnología. No estoy diciendo que los criadores de sarro negro tengan baja tecnología, sino que los usuarios, los clientes de los sarros negros, de los criadores de sarro negro, que es una gran, requieren tecnología y requieren apoyos. Entonces, si no se hace un proyecto que ayude a vertebrar al pequeño y mediano productor con el mediano y grande productor especializado o no en alguna de las razas que hay en este país, no vamos a cambiar probablemente los niveles de producción, ni vamos a tener los cambios bruscos que se requieren en los indicadores de leche y de carne para poder competir, digamos, en los mercados con los que se está compitiendo actualmente a nivel internacional y a nivel mundial. Yo, en relación con el sarro negro, no tengo mucha experiencia personal, más que lo que he visto en las exposiciones y la información que me ha tocado leer por ahí. Sin embargo, sí quiero brevemente, ya se voy a
Bien, las políticas públicas las pueden ya hacer los ciudadanos, pueden generarlas, pueden reunirse, pueden proponer políticas públicas, pero son por conductos de los diputados, tanto locales como federales. Hoy tenemos aquí a Juan Carlos Molina, que es integrante de la Comisión de Medio Ambiente, que es integrante también de la Comisión de Comunicaciones, de la Comisión de Pesca del Congreso local. Queremos preguntarle a él, como ciudadano, como persona que nace en el sector rural de Tres Valles y que tiene un interés muy especial en conservar su actividad en el sector agropecuario, pero hoy, como diputado y como promotor de leyes y de políticas públicas, ante la necesidad de dignificar el campo, de retener a las familias para que no migren y dar empleo en el sector rural, y frente al anuncio de que el trópico mexicano se debe enfocar fundamentalmente a la producción de leche, inclusive la propuesta de cerrar grandes zonas de cuencas lecheras, que el agua la están extrayendo medio kilómetro, aumentando los niveles de arsénico, y la invitación al trópico mexicano para incrementar la producción de leche y de carne. ¿Qué políticas públicas, qué reflexión hay desde el Congreso en torno a este tema, Juan Carlos? Buen día a todos, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Voy a ser breve y voy a retomar lo que decía Pedro hace un momento. Fíjense que en lo que es la ganadería, el Cerro Negro es excelente, todo lo que estamos hablando es excelente, pero corremos un riesgo de no poderlo disfrutar, porque nuestro medio ambiente está muy dañado, está lastimado, y necesitamos tomar las riendas y emprender acciones para salvar a nuestro medio ambiente. Si no recuperamos el medio ambiente, pues no vamos a poder gozar de ninguna de las razas cebuinas con las que contamos. Como legislador, ahorita estoy impulsando y estamos armando, y le voy a dar a ustedes mucha guerra para pedir sus opiniones. Estamos impulsando una ley que estoy encabezando para obligar a que por ley cada uno de nosotros, los agricultores, los ganaderos, reforestemos el 10% de nuestra superficie, que sea de forma obligatoria y supervisada por los gobiernos, por los 3 niveles de gobierno. No es posible que compramos un rancho, y me incluyo, de 50 hectáreas y lo primero que hacemos es meter la maquinaria y dejarlo totalmente limpio para ver después cómo lo vamos a reforestar. Esta ley que me toca impulsar a mí como compañero de ustedes, pues a algunos agricultores no les va a gustar, pero estamos ante una gran necesidad. Vamos a echarle ganas con ellas. Tengo el apoyo de 46 de los 50 diputados, la vamos a perfeccionar, pero es obligarnos a devolverle algo a la tierra. El 10% de la extensión la tenemos que reforestar, y en un solo bloque. Nada de que me vas a contar los arbolitos que tengo en la división de mi terreno. Dejar, como decimos nosotros, nuestras matillas, nuestros montes, para que pueda venir la diversidad. Tenemos un gran problema con las abejas que se nos están extinguiendo. Tenemos muchos problemas en todo nuestro medio ambiente. Gracias por invitarnos. Vamos a estar junto con ustedes trabajando, y pues soy uno más de ustedes, del equipo de ustedes, y es un honor estar compartiendo aquí el presidio con todos. Muchas gracias. Tenemos 1000 años de experiencia aquí en la mesa, sumados en cada uno de ellos, y de esos 1000 estamos 80, y tenemos aquí a Pedro Solana como uno de los decanos, a Gilberto Román Ponce, al propio Rubén Ocampo. Mi estimado Pedro Solana, como académico, investigador, como empresario, como criador de sardo negro allá en los límites de Oaxaca con Veracruz, en tu rancho Copala, llegan con frecuencia una serie de ganaderos comerciales pidiéndote un sardo negro. Cuando te insisten en él, ¿cuál es la explicación del por qué se llevan un ejemplar que, si bien hay una demanda grande, cuáles las cualidades que en él ves como un
semental mejorador de la producción de leche y de carne, Pedro Solana Martagón. Buenos días a todos, gracias por la invitación a los organizadores de este evento, gracias a mí. ¿Cuál sería o cuál es lo que esperamos del futuro de la raza sardo negro? En principio, creo que todos los creadores esperaríamos que en el futuro la raza sardo negro haya incrementado de forma exponencial el número de animales existentes. Por otro lado, que ese número de animales sean animales de una extrema calidad. ¿Y esto cómo lo vamos a poder lograr? Básicamente tendríamos que ver cuáles son los factores que inciden para que lo que acabo de mencionar se pueda lograr. Por un lado tenemos al criador. El criador tiene obviamente una responsabilidad muy importante para que pueda haber mejor ganado. Tiene que haber un entusiasmo y haber realizado todas las características que tiene el ganado, tanto en su control de enfermedades. Hay enfermedades muy importantes que tienen que ser controladas para que no se difundan, leptospira, brucela, etc. Por otro lado, y quizás la más importante, es el cambio o reposición del árbol. En las hembras es muy importante el seleccionar en base a calidad de la porcentaje de reproducción anual que tiene. En el macho, y este es el más importante difusor de animales de buena calidad por el número de crías que tiene, es muy importante cómo lo vamos a seleccionar. ¿Y cuál es la idea principal sobre esto? Es, desde mi punto de vista, darle menos importancia al color, menos importancia al fenotipo y encaminarnos a la producción. Evaluar las capacidades del semental en cuanto a transmisión de cualidad de las crías para crecimiento, para conformación, para producción de leche. Vamos un tiempo, vamos a complementar en la siguiente ronda, mi estimado Pedro Solana Martagón, y vamos a continuar el micrófono, por favor, para continuar en la siguiente ronda. Tenemos aquí en la mesa a dos de los jueces que son actores fundamentales en la determinación de los lugares y los premios que se tienen en este evento ganadero de juzgamiento del día de ayer y del día de hoy. Hoy vamos a cederle la voz a Juan Fernando Sáenz Pineda. Él es un tabasqueño, hijo de un juez, fundador del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Cebú. Hoy también ha sido invitado por el Consejo Directivo como director técnico de la Asociación Mexicana de Sabús. Es un juez internacional y ha sido partícipe junto con el doctor Antonio Reyes Cerón, con Luis Espí, con el propio César Villegas, que ha fallecido, pero que también tuvo sus pasos por Colombia. La pregunta para Sáenz Pineda es: ¿qué nos puede brevemente comentar de la presencia del sardo negro en Colombia y también de lo que sucedió el 1 de mayo en Uberaba, Brasil? Adelante. Bien, buenos días a todos, honorable presidio, público en general. El sardo negro, la situación actual del sardo negro en Colombia, ¿cómo inicia? Un criador de allá, Darío Piedrahita, de la finca El Carrito, viene a México a entablar relaciones con criadores de sardo negro para tener relación de esta raza. Regresa él a Colombia y empieza trámites con la SOCEBU para pedir que se abran los libros de esta raza. Eso es en el 2010. Posteriormente, en el 2011, el presidente del Comité de Raza Sardo Negro, el MBZ
junto con el actual, en ese entonces, presidente del Comité Técnico, Antonio Reyes Herón, se trasladan a Colombia a las fincas a ver el ganado, hacen la primera clasificación de ganado allá en Colombia, posteriormente hacen la primera reunión formal en Colombia también en el 2011 con los técnicos de la asociación para exponer la situación de la raza. Regresan a México y el actual presidente en ese entonces de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, Julio Lozano, envía una carta a Colombia donde ellos dicen que están en disposición para dar asesorías y quieren implementar el objetivo. La Asociación de Colombia acepta y establece 3 lineamientos, piden toda la información técnica de reglamentación de la raza y productiva, piden también que haya asesoría técnica y dicen que el tercer punto que harán es establecer la reglamentación propia de la raza en su país. Una vez que se cumplen esos puntos, en el 2012 ellos abren los libros genealógicos de la raza Sardo Negro allá y establecen que todo el material genético mexicano que entre a Colombia va a ser muestreado por DNA. Entonces así es como llega el Sardo Negro a Colombia. Actualmente hay 2 ganaderías que son Finca El Carrito y Francia y Lusitania quienes tienen Sardo Negro con alrededor de 250 animales entre fundación y puros. Bien, esa es la voz del director técnico, pues, de esta competencia, de este concurso de Sardo Negro. Estados Unidos, evidentemente, Brasil, son grandes potencias y grandes competencias. Entrar a los Estados Unidos no es cuestión fácil. Ha habido muchos intentos entre otras razas, pero es el Brahma el que persiste y es el Brahma de ellos, porque algunas veces desde México, con la calidad, se tiene dificultad para ingresar y reconocer también la calidad genética de otros países del mundo. Tenemos aquí a Miguel Ángel Arámbulo, hijo de ganaderos criadores de Sardo Negro, de Don Miguel, un ejemplo también en la cadena a través de sus hijos, fomentando la pasión por el ganado, especialmente por el cebú. Miguel Ángel, tú eres parte importante de la llegada a Estados Unidos del Sardo Negro. ¿Cómo se da y cómo está la presencia del Sardo Negro en los Estados Unidos? Sí, gracias, doctor. Les agradezco la invitación y pues realmente esto no es nuevo en Estados Unidos. El Sardo Negro se conoce los primeros sardos negros alrededor de los años 80, ¿sí? Y todo este material que había en Estados Unidos se fue de aquí, de México, de las ganaderías del centro de Veracruz y de Chiapas. Estamos hablando que tiene alrededor de 40 años cuando se empezaron a tener presencia del Sardo Negro en los Estados Unidos. Desgraciadamente no se dio un seguimiento porque la única asociación en Estados Unidos que registraba era la ISA, International Cebú Breeders Association. Una vez fundada esa asociación donde daba cabida a todas las diferentes variedades del cebú, ahí nacieron las primeras crías Sardo Negro y registradas como Sardo Negro. Desgraciadamente esa asociación desapareció y únicamente quedó la ABA, donde el ABA únicamente reconocía al Brahman como la única raza que se le podía emitir un registro. Para poder conocer en qué estamos en esta situación en el Sardo Negro en Estados Unidos, debemos de conocer de dónde fue donde tuvo mayor presencia, y hablamos del sur de Texas, el Valle de Texas, frontera con México. Ahí es donde se establecieron las principales ganaderías de Sardo Negro. Hablamos de Esteban García, Liborio Hinojosa, Tigar Marshall, Dr. Garza. En esa época era en los años 80 cuando hubo el mayor número de animales Sardo Negro. Desgraciadamente, como no se les pudo dar continuidad en los registros genealógicos, por eso no pudo tener un crecimiento como lo pudo haber tenido la raza Sardo Negro en los Estados Unidos. Pero en mi siguiente participación quiero comentarle lo que se ha logrado hacer y hasta dónde podemos llegar si trabajamos en equipo, y creo que sí lo podemos lograr porque el Sardo Negro tiene mucho que dar. Gracias. Bien, vamos a continuar con este extremo ya que tenemos aquí el micrófono
Y vamos a pedirle aquí a don Rubén para que pueda estar cómodo y presente nuestro decano de los medios de comunicación del sector ganadero. Es un trotamundo omnipotente en todos los puntos de instituciones ganaderas regionales, locales, estatales, juntos con otros medios de comunicación, pero para nosotros Rubén Ocampo, su familia, la revista, son un factor sin duda de promoción, de publicidad, de extensión de conocimientos, de conocimiento de los grandes actores. Mi estimado Rubén Ocampo, él es de los nacidos en la cultura del esfuerzo. Nace en Guerrero, se desarrolla en el DF y recientemente le han dado la bienvenida en la península de Yucatán, donde se muda con su familia. Toda una vida donde fundamentalmente ha generado amigos y ha extendido muchísimas entrevistas e imágenes fotográficas. Sin duda la comunicación debe tener una función social también de promoción, pero la comunicación como detonante del desarrollo de las comunidades, de las empresas, de las familias y de los sectores. ¿Qué nos puede comentar de su hecho de vida, mi estimado Rubén Ocampo? Gracias, Emilio, por invitarme a notables personalidades. La revista Ganadero nació en 1975, como todos, como la mayoría de ustedes saben, como resultado de un cuidadoso proyecto en el cual se analizaron determinantes factores de orden humano, técnico, profesional, económico, para establecer desde entonces su esencia, su carácter y desde luego sus objetivos. Quería que fuera, y creo que lo hemos logrado, un libro abierto, una revista valiente, que guste más del medio que del burladero. Ganadero es para un lector que exige aire abierto y cielo alto. Nuestros objetivos, pues, son
científicos, nuevas tecnologías que se desarrollan tanto a nivel nacional como internacional. Buenos días, gracias por la invitación, doctor Sili, gracias a los compañeros. Como mensaje a la raza, pues ahora estamos en una etapa en la cual se cerraron ya los libros y debemos de intensificar el mejoramiento genético en lo que es la raza. Y eso se basa principalmente, de acuerdo totalmente con no quiero pensar que lleguemos a cometer el error nada más de comercializar por color y dentro de algunos años con tristeza veamos cómo empieza a decaer la raza. Entonces sí, hacer un llamado de atención a todos los. Bien, nos vamos a Guatemala. Hoy vinieron de Guatemala una delegación. Agradecemos mucho a los ganaderos organizados de Veracruz, agradece mucho a Julio César Briones Galina, egresado de esta institución, que se encuentra ahí con sus dos hijos. Es un extensionista, es un promotor de sus conocimientos que recibe en la Universidad de Lausana.
¿Cuál es su voz para los ganaderos mexicanos? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos aquí a todos. Muy bien aquí en México, estamos muy contentos de estar con ustedes. Una pequeña historia. En Guatemala en los años 70 fue introducido el sardo negro. Hubieron 3 criadores grandes, iguales que ellos, de ahí agarraban los paquetes genéticos. La gente agarró, más que todo era para las cruzas. Todavía en Guatemala se estaba procesando en muchos lugares, y como me imagino que ha pasado aquí en otros países, llegaba gente como ganado bastante, siempre con vacas tirando a producción de leche, y querían meter un animal que le diera resistencia al calor, por el trópico que estamos. Ustedes todos aquí sabemos cuáles son las desventajas en las que tenemos que seguir viviendo nosotros aquí, los que quieren producir leche. Desgraciadamente, estos señores, los que se compraba genética de estos grandes productores, 2 murieron y jamás se siguió, la familia jamás siguió como sardo negro. Quedó uno, que es don Vicente Sánchez, que es actual productor, pero suave, según por lo que tengo entendido. De ahí, a principios de los 80, ya que no se pudo conseguir material genético, el sardo negro, por varias circunstancias, porque ya no había una, porque por razones gubernamentales pues, se hacía y se hace todavía hoy en día muy difícil llevar material genético de aquí para Guatemala. Empezó a desaparecer la raza y empezó a introducirse otras razas para sus cruzamientos principalmente. Hoy por hoy, nosotros, yo como presidente de la Asociación de Criadores de Sardo, mi visión es introducir el sardo negro, darle a conocer a la gente cuáles son las bondades que tiene esta raza y empezar a ver cómo la introducimos en realidad contra lo que estamos principalmente. Nos habla de razas, todos sabemos que es el líder de más años, que es contra el que más en nuestra posesión, y esperamos en un futuro pues, poder introducir como se merece. Don Roberto, le quedan 2 intervenciones y 3 días más aquí en Veracruz para compartir con los ganaderos mexicanos. Muchas gracias. Vamos a concluir con un consultor internacional con una experiencia como funcionario durante bastante tiempo en el gobierno federal. Fue recientemente en la Administración pasada director general de Salud Animal y delegado de México ante la OI en la Organización Mundial de la Salud hoy, consultor internacional en la parte de salud y de producción. Al doctor Joaquín Delgadillo Álvarez, egresado de la FES Cotitlán, colega médico veterinario, activo mexicano en el gobierno federal y también ahora consultor internacional. ¿Cuál es la perspectiva del sardo negro en el contexto nacional e internacional a partir del estatus sanitario de México en el mundo? Muchas gracias, Emilio. Saludos a todos. Y bueno, aprovecharé el tiempo para comentar que la percepción de la selección y el perfeccionamiento de razas especializadas tiene la orientación de buscar el potencializar los atributos de cualquiera de estas razas. Y si en el sardo negro una de las motivaciones es un doble propósito, una productora de leche en zona tropical, donde siempre se ha tenido esta necesidad de poder producir leche a la situación del clima. En México la política pública va orientada precisamente a esta zona sureste, hoy día va orientada a la producción de leche en esta zona. Entonces el mercado mexicano es un potencial que puede estar concurrente o coincidente con la especialización que tiene esta raza. Y no solamente sea el tema de fenotipo, la imagen hermosa que he visto en los ejemplares que se juzgaron ayer, pero sí la función primordial, producir leche donde más se requiere en los sentidos de consumo mexicano. Y la otra es el mercado internacional. Casi siempre vemos hacia el norte. Y, ¿sabes? Lo decía aquí mi compañero Guatemala, el mercado de Centroamérica, incluso el de Sudamérica, es un potencial importante. Con una ventaja para México, México tiene 65 años libre de fiebre acuosa. Ya quisieran muchos países tener el estatus
fitosanitario que México tiene ahora. Y solamente hay otro lugar donde es un mercado emergente y de alto valor, de mucho dinero que explorar, es el sudeste asiático. Singapur, Tailandia, Indonesia, son países que por lejanos quizás no se han explotado, pero el potencial es muy grande. Habría que explorar estos mercados emergentes con un potencial económico más fuerte y con un sitio que es muy parecido en el sudeste asiático como el clima en que se desarrolla el Sahara. Yo creo que tanto el mercado nacional como el mercado internacional es un potencial bastante promisorio para que lo tengamos en mente. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. Esta ha sido la primera ronda, esta ha sido su voz en este conversatorio hacia los criadores del sardo negro presentes y a los que están en el resto del mundo, transmitiéndose a través del Facebook de la Asociación Mexicana de Cebú. Hemos tenido por ahí el reporte ya de que han sido escuchados en el entorno global y estaremos muy pendientes de sus comentarios. Esta ronda va de aquí para allá para completar en este minuto y medio lo que quisieron decir y también sobre lo que escucharon de los demás y que quieran ampliar. Comenzamos de aquí para allá, en el micrófono, comenzamos de manera libre, decir sobre lo que les faltó y agregar algo de lo que consideren durante minuto y medio. Comenzamos aquí con don Rubén Ocampo. Gracias, Emilio. Bueno, como mencioné hace un momento, afortunadamente la revista ya tiene otra dimensión de acuerdo con las nuevas tecnologías que le ha dado el ingeniero Juan Carlos, mi hijo. Entonces creo que estamos actualizados, que podemos seguir ofreciendo un servicio como se planeó desde 1975 y bueno, pues estamos a sus órdenes. Tenemos clientes afortunadamente convencidos de la importancia de este medio en la promoción y comercialización de sus productos. Tenemos clientes desde hace 40 años, tenemos por ahí uno o dos, y de 30 años para acá también, o sea que estamos a sus órdenes. Y bueno, repito, la revista se ha actualizado y está presente en el medio gracias a la actualización y a las nuevas tecnologías. Juan Carlos ha logrado, por decir un dato, tener 76,000 seguidores en el Facebook. Yo no manejo mucho esas tecnologías, pero pues creo que ahí estamos presentes. Gracias. Esta segunda ronda es para complementar lo que les faltó y para retomar y hacer una réplica de lo escuchado. Corresponde a Miguel Ángel Arango. Va para allá el micrófono, regresa y terminamos aquí con Ocampo y posteriormente para el cierre con Miguel Arango. Adelante. Gracias. Yo les comenté lo que había sido del sardo negro y ahorita quisiera platicarles de cómo está el sardo negro en los Estados Unidos. Quiero comentarles que hace aproximadamente 6-7 años un grupo de criadores de Texas empezaron a mostrar bastante interés por el sardo negro. Se retomaron las exportaciones a los Estados Unidos de ganado de Puebla y de Veracruz propiamente. Se llevaron toros, se llevaron hembras y ellos tenían inquietud de querer adquirir mayor número de sementales, pero desgraciadamente no había la asociación que le pudiera dar seguimiento a eso. En la administración pasada nos dimos a la tarea de tener un acercamiento con la asociación ABA y la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú y crear un compromiso de crear y de abrir los libros de la raza sardo negro en los Estados Unidos. Afortunadamente eso se dio el año pasado y eso nos va a permitir a todos los creadores del sardo negro poder estar registrando los animales en los Estados Unidos y que reconozcan los registros emitidos por parte de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú en los Estados Unidos, ¿sí? Creo que eso es muy bueno, pero tenemos que trabajar de la mano todos, ¿sí? Es muy triste por las cuestiones
cuestiones sanitarias. Sé que tenemos el estado sanitario que tiene México es muy bueno, pero desgraciadamente no contamos con los protocolos. Es una tristeza todos los producidos aquí en México que se desarrollan en Estados Unidos estén vendiéndose semen en cantidades bastante grandes a otros países, a Tailandia, a Sudáfrica, ¿sí? Y en México no lo hemos podido hacer. Yo los invito a que todos hagamos lo mejor y podamos poner un granito de arena para poder proyectar el saldo negro no solo en México y darles la oportunidad a todo el mundo que vean la bondad del saldo negro, como lo comentó mi amigo de Guatemala y como han comentado todos los ponentes. Gracias. Continuamos con el director técnico de la Asociación Mexicana del Sur, juez de esta asociación, al doctor Sáenz Pineda. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, otros países más también han acogido al saldo negro. Algo que quiera complementar adicional a la experiencia de Colombia y a la aceptación del FCBU en Uberaba el 1 de mayo de este año. Sí, que fue lo segundo que se me pidió hablar. Bueno, todo empieza en 1976 en la asociación se empieza a través del comité técnico a hacer una clasificación de animales con una caracterización racial diferente a los otros cebuinos que se estaban registrando ya. Y es necesario, se hace necesario establecer un bloque aparte como raza. Eso empieza en el 76, en el 72 se abren los libros, que es la raza sardo negro por tener características raciales diferentes a los otros cebuinos. Eso se hace durante 41 años y el 1 de mayo de este año llevamos la petición formal, la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, a FICEBU en Brasil, que es la Federación Internacional de los Países que son criadores de raza cebú, para pedir que se incluya en el patrón internacional de razas a la raza sardo negro. A partir del 1 de mayo ellos ya tienen la petición formal por parte de nosotros para que se establezca el patrón de la raza sardo negro a nivel internacional a través de FICEBU. Ahí mismo el presidente de la Asociación de Costa Rica externa que eso para ellos es un gran apoyo, ya que el año pasado ellos formalmente abrieron sus libros para registrar la raza sardo negro en Costa Rica. Muchas gracias. Al doctor Heriberto Román Ponce, de Valorización y Transferencia de Tecnología, de la experiencia que se ha tenido, de ese milagro de cómo lograron agruparse las ganaderías en el estado de Veracruz con una dinámica, generando indicadores productivos, compartiendo entre un grupo de ganaderos. ¿Qué más quedaría de esa amplia enciclopedia que tiene usted de vida sobre los GABAT, sobre los grupos ganaderos de valorización y transferencia de tecnología y la necesidad de transformarnos y de transformar desde la cúspide, que son los criadores de sardo negro, hacia sus clientes, a esos pequeños productores, sobre todo en esta política pública del crédito a la palabra? Bueno, creo que estamos entrando aquí a un área muy importante, para mí, pues en realidad todos son importantes, ¿no? Y me quiero referir a la urgente necesidad de apostarle más a la tecnología en el país. México es un país en donde durante los últimos 40 años le ha apostado un poco a la tecnología, al desarrollo tecnológico, a la difusión de esa tecnología, a la transferencia de esa tecnología. Hemos estado invirtiendo alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto, mientras Estados Unidos está invirtiendo el 2.5% de su tremendo Producto Interno Bruto, y otros países más pequeños o en otras condiciones difíciles o más difíciles que las mexicanas le han apostado más a la tecnología. Hace un ratito comentábamos aquí antes de la reunión de qué había pasado con algunos campos experimentales. Y bueno, lo que ha pasado sencillamente es que no ha habido renovación de cuadros de investigadores, no ha habido mejoramiento de infraestructura física y no ha habido apoyo para proyectos de investigación y tampoco, obviamente, la transferencia de tecnología. No tenemos toda la tecnología que necesitamos, pero sí tenemos la suficiente para hacer que la ganadería
produzca, en lugar de 50 becerros por cada 100 vacas, produzca 70 o 75 becerros, que eso ya significa el ser un rancho económicamente positivo contra un rancho de quiebra, como hay miles de ranchos en el trópico. Al doctor Pedro Parada, el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, 22 de abril, Día Mundial de la Diversidad, el Día Mundial de la Tierra, 22 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Biológica. Anoche, sabiendo de que íbamos a hablar de desarrollo sustentable, de protección de potreros, de mejorar la cuestión ambiental, nos dio una bendición, una línea importante. El cambio climático, sin duda, es algo que, como usted lo dice, el 37% de los gases de efecto invernadero nos están señalando como responsables de contribuir al cambio climático, al menos al calentamiento global. Algo más que quiera agregar, que nos podamos llevar ese mensaje de que no solamente es la parte económica, doctor Pedro Parada, no solamente la parte económica, sino también el desarrollo social, pero de manera muy importante el desarrollo ecológico, el desarrollo sustentable. Bueno, quiero felicitar al diputado Molina por su buena iniciativa en el Congreso Estatal y sepa que cuenta con nuestro apoyo de los ganaderos organizados de la Unión del Norte de Veracruz y estamos dispuestos a trabajar y apoyarlo en lo que usted necesite. En nuestra unión traemos ahorita un gran proyecto que estamos tratando de incluir 1000 hectáreas para este tipo de producción sustentable de ganadería. Y bueno, yo aquí quiero recalcar que sin cebú en el trópico mexicano no hay ganadería y el sardo negro, que ahora el evento es especial para la raza, pues quiero felicitar a todos los creadores y todos los ganaderos que estén trabajando con esa raza, una raza muy versátil, orgullosamente mexicana, con una gran rusticidad y una gran productividad en leche y carne. Es una raza muy buena para este tipo de los nuevos sistemas de producción de ganadería sustentable. Yo los felicito y les doy las gracias por haberme invitado a participar. Gracias, Emilio. Bien, al presidente del Comité de Raza Sardo Negro, solamente el no tener cuernos es el mérito. ¿Qué otras cosas esperamos del sardo negro? Hoy tuvieron ya su aparición en las pistas e iniciamos a la 1:30 con el sardo negro mocho en machos. ¿Qué deberíamos esperar de este esfuerzo de generar un sardo negro sin cuernos? Sí, gracias, doctor. Efectivamente, más tarde tenemos el juzgamiento de los machos. Desde ese momento es el tercer juzgamiento en el mundo. Otra raza mexicana, la segunda, y entonces estamos muy orgullosos de eso. ¿Qué tenemos que esperar? Obviamente el fruto del esfuerzo, de la preparación, de la selección que se ha hecho para poder llegar aquí y poder mostrar lo mejor que tenemos en nuestras praderas. Desde luego, ¿cuál es el futuro del sardo negro mocho? El futuro es seguir trabajando, seguir seleccionando, seguir presentando lo mejor. Como sabemos, esta característica mucha es dominante y entonces tenemos todavía nuestros libros abiertos. El sardo negro con cuernos ya está cerrado, es una raza totalmente consolidada que sigue avanzando desde luego, pero en el sardo mocho tenemos los libros abiertos para seguir seleccionando y seguir avanzando. Muchas gracias. Todos quisiéramos vernos reflejados con cada una de las razas en trabajos de investigación o trabajos de difusión. ¿Cuál sería la invitación para que algunos investigadores o algunos colegas médicos veterinarios pudieran presentar algo de lo mucho que hace falta en muchas de las razas, pero especialmente
sumado a la demanda, resultados técnicos y científicos. ¿Qué serían los requisitos? ¿Cuáles son los tiempos para que se pudieran presentar algunos trabajos en el Congreso Nacional de Maestría? Bien, complementando mi participación anterior y combinando lo que he escuchado, me gustó mucho el aspecto de actitud, pasión y esfuerzo. Y eso es algo que hemos sentido mucho en productores desde nuestro ámbito. Con respecto a lo que es nuestro evento, que es una parte importante también de este otro aspecto, que es la difusión, fue muy emotivo escuchar a la persona de la revista y de veras, felicitaciones igual, ¿no?, con cada uno de los participantes, como el aspecto de la legislación, del medio ambiente, etc. Particularmente en nuestro evento, sí, todavía los compañeros interesados, investigadores y también estudiantes de nivel superior, la convocatoria está abierta esta y la semana que entra en recepción de trabajo, ¿sí?, para que lo puedan difundir en nuestro evento. En el aspecto de los costos, todavía se mantiene, ¿verdad?, antes del inicio de nuestro evento, y hay una diferencia importante, ¿no?, tanto para profesionistas como para productores y para los mismos estudiantes, ¿sí? Prácticamente es la invitación abierta. Al señor dirigente, miembro del Consejo Directivo, a nombre de don Jesús Ortega, a nombre de la Confederación Nacional Ganadera, todos ellos, parte de los ganaderos organizados, ¿por qué Veracruz ese énfasis en tener la Nacional de Sardo Negro sin guardar el equilibrio de reconocimiento con otras muchas razas que también solicitan a Veracruz? Luis Medina, ¿por qué el Sardo Negro nuevamente en Veracruz? Sí, esto lleva primero que nada un agradecimiento a los creadores de Sardo Negro y el reconocimiento de la importancia que tiene esta casa aquí en el centro del estado y todo el país. Por eso la Exposición Nacional de Sardo Negro, la cual la Unión Ganadera está muy agradecida, muy contenta. ¿Por qué? Porque aquí es un lugar donde ha crecido la raza, se ha desarrollado con productores y creadores veracruzanos, como que están compartiendo, me hace de algún honor de compartir esta mesa, y en Veracruz hay retos todavía importantes para la raza. Se ha tenido durante el cruzamiento de distintas razas europeas. La Asociación Mexicana de Salud, sin duda, dentro del contexto de las secciones de registro, es la más importante, la más numerosa, casi ya con 2.000 membresías dentro de ella. Evidentemente, la raza Sardo Negro cada vez va creciendo más, pasa del último lugar en registros a ocupar actualmente el segundo lugar. ¿Qué significa esto para un dirigente de una organización que además es reconocida? Criadores de registro en
La raza sardo de negro tiene hoy en día 44,000 registros en sus variedades, que hembras, machos. Tuvo un repunte muy alto en el año 2017, con lo cual subió a segundo lugar dentro de las variedades del cebú con animales registrados, lo cual nos quiere decir que ha tenido un crecimiento muy importante de los criadores del cebú, que lo que hacen es aportar muy buena genética a través de animales registrados que pasan por una estricta revisión para llegar al mercado nacional y un poco internacional, donde más se comercializa el sardo negro, aparte de mercados nacionales, en el mercado centroamericano, que es muy querido, como nos mencionan, para la zona norte, Estados Unidos específicamente ha ido creciendo, pues vamos a decir lentamente, pero están muy interesados también en eso. La apertura de los libros de la variedad sardo negro mocho fue en el año 2014. Verdaderamente lleva muy poco tiempo, pero está ganando buena aceptación. El primer ejemplar de la raza sardo negro mocho fue registrado por la ganadería Hermanos Castillo de Chiapas. El sardo negro mocho ocupó durante el 2018 el 8º lugar en la emisión de registros. Verdaderamente ha ido con una curva ascendente muy importante en los pocos años que tiene. Es muy importante lo que han mencionado ya, de que ahorita ya fue registrada en la Federación Internacional de Criadores de Ganado Cebú, el patrón racial de la raza sardo negro. Eso es, pedimos un paso a nivel internacional muy importante. Pues nada más les queremos comentar eso de la Asociación de la Raza Sardo Negro. Muchas gracias. Secundando esa misión que tomó Heriberto Hernán Ponce de reconocer la investigación como fundamental, pero transferirla como cosa indispensable de todo investigador. Poco sirve los trabajos de investigación que se van a la nube y esperan que alguien los baje, si no la baja el mismo generador de la investigación. El construir los grupos ganaderos de variación y transferencia de tecnologías sin duda traspasó las barreras de Veracruz y de México y se han quedado como un modelo importante. Podríamos, Miguel Arcángel Rodríguez Chesani, generar un GABAT SN, un GABAT entre grupos de creadores de sardo negro y también demandantes de la genética de los creadores de sardo negro. ¿Cuáles serían esas virtudes para convencer en 1 minuto y medio a los creadores para que se asocien, a los creadores de registro, para que se asocien con los ganaderos comerciales a los que les venden los vegetales en la misma región y generar un GABAT SN? Bueno, finalmente siempre he pensado que no basta saber mucho. La información está ahorita disponible a nivel mundial, a altos niveles, sino que creo que es más importante saber cómo hacer para que sí se hagan las cosas. Y ahí la organización de productores es importantísima, porque no basta llegar a decir con este programa o con lo que sea tiene que hacer tal o cual cosa. Y sobre todo, con qué indicadores pudiéramos seguir. Para mí el pasado, por ejemplo, del cebú, el sardo negro, hace 40 años, estaríamos hablando de que importaba, que pariera porcentaje de apariciones, mortalidades y lo que siempre ha sido el bastión número 1, ganancia diaria de peso hasta la fecha, en todas las etapas productivas. Hace 30 años ya me toca ver mi primer lote de sardo negro en ordeña mecánica, produciendo 14 litros en un día nada más, en línea, promedio. Después, hace 20 años, prueba de comportamiento, empiezan otras cuestiones además de ganancia diaria de peso. Vamos a entrarle que la altura de la cruz, el ancla, el largo de la línea dorsal, perímetros, bueno, de todo asociado para poder precisar un padrón racial.
Y el presente yo lo llamaría, ya cuando empezamos a ver producciones por lactancia de 2.500 o más, ya no es de un día, ya no es lo que podemos decir, lo vemos 20 y tantos litros o más, pero a lo mejor de un día, de una semana, de un mes, no, aquí, ya cuando hablamos de duración de la lactancia, producción por lactancia, pirosis de parto, producción por vientre de parto, bueno, ya es otro mundo. Pero quisiera decirles que en este momento, ya con carácter obligatorio, están los manuales de buenas prácticas para ganado lechero y para ganado de doble propósito. Y son prácticas normadas que se tienen que establecer si quieren certificar todos los sistemas de producción, todos los bancos, todas las empresas que quieran vender leche o que quieran vender carne. Y ese ya es otro mundo. Entonces, cuando pudiéramos hablar del futuro que ya nos alcanzó, estás hablando de marcadores genéticos, estás hablando de células somáticas, estás hablando de todos los indicadores que te están marcando para la calidad de la leche y obviamente también para la calidad de la carne, pero no nomás externa, sino finalmente en el rendimiento que vayan a hacer. Yo les quisiera decir nada más por último, muy breve. Como Facultad de Veterinaria, todas las universidades tenemos la obligación de dar seguimiento a egresados. Como creadores, sus egresados de la ganadería, de ese arte de creador, son todo el ganado que venden. Y hay acusaciones muy serias a la falta de seguimiento, no los indicadores de los ganaderos del registro, sino a quienes le venden. El 85% de los toros que se utilizan son cruzados y el destino, 85-90% de los toros que se producen en las asociaciones de registro van para ganaderías cruzadas, prácticamente sin ningún seguimiento. Creo que hay un compromiso de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Según a darle seguimiento, así como las universidades a los egresados, también darle seguimiento a los clientes. No ya vendí y finalmente ¿qué pasa? Mientras no se haga todo eso en un esquema de organización de preferencia de tecnología o etcétera, vamos a seguir aceptando como válidos, bueno, no aceptando, porque no vamos a aceptar que el 30% de los occidentales que se venden no sirven, pero nomás es un dicho, a ahí se va, y eso no es cierto. Y si es cierto, pues habrá que demostrarlo con números. Y pues lo que yo conozco es algo que se llama cavar, tema de otro foro de esta naturaleza. Gracias. Es la voz de la institución académica, la Facultad de Veterinaria, institución acreditada con una gran cantidad de colegas certificados en el ámbito profesional. Tenemos ahora a otro de los académicos de la facultad, colega responsable de la extensión del Departamento Técnico de la Unión Ganadera, promotor del concurso lechero regional, donde acuden distintos ejemplares. Es sin duda un gran reto la producción de leche, de la que mucho hablamos, del ganado salmonejo. Hoy tuvimos dos competidores dentro del concurso lechero nacional de salmonejo. El señor Luis Espín con una tradición, con ejemplares que han sido ya registrados en el control lechero, y otro de los ejemplares del señor Jesús Ortega. La producción de leche, la medición de la leche como una práctica y como juez, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos lograr convencer que lo que no se mide no se puede calcular en su avance genético? Raimundo Gudiño, y también como presidente de la Asociación de Medios de Bovinos, cuyo secretario Juan Capellini, tesorero el doctor Rodolfo Canseco. Adelante, Raimundo. Gracias, Emilio. Yo creo que la raza Sardo Negro por sí misma, sus ejemplares y sobre todo los criadores, ya han posicionado a la misma en la ganadería mexicana e internacional. Hay muchas coincidencias que hemos platicado hoy aquí. Yo celebro el escuchar a ganaderos y técnicos extranjeros y de otros estados hablando bien del Sardo Negro en sus diferentes actitudes que tienen para la producción de la leche y la carne. Pero sin embargo, algo que se ve muy bien es la genética, y creo que ahí es a donde debemos de apostar para proyectar un poco más a la raza a nivel nacional e internacional. Utilizando esos indicadores
utilizando esos avances en la producción de leche y carne, los criadores y los mismos animales que tienen sus explotaciones agrícolas. Entonces creo que hay un reto muy grande en desarrollar un programa genético real donde se pueda medir las producciones de leche, las producciones de carne. Lo decía Miguel, hoy está la genómica, la parte de las células somáticas. Es una raza que lo que hemos visto en los concursos de la raza lechera que se han desarrollado aquí a nivel regional se ha ido posicionando cada vez más a nivel comercial. Los productores de Veracruz a nivel tropical, que nos toca platicar con ellos, están conscientes y usan la raza sardo negro de sus diferentes cruzamientos. La carne se expresa muy bien, las engordas lo podemos ver. Entonces, creo que el desarrollar un programa integral de genética, no solo en el fenotipo, sino fundamentando en el genotipo, es donde se puede proyectar la raza. Los creadores están convencidos, yo los felicito, la verdad es una raza que a nivel comercial está muy bien posicionada en Veracruz y hay que proyectarla porque es el segundo mexicano, es el segundo que nosotros podemos presumir a nivel internacional. Y en lo que compete a nosotros como especialistas en bovinos, creo que tanto el doctor Ignacio como un servidor estamos convencidos en que hay técnicos, hay profesionales que pueden apoyar en ese sentido. A nosotros nos enorgullece como asociación que varios creadores, como lo es Andrés, es parte de nuestra asociación. Entonces, a lo que nos podamos sumar a ese esfuerzo, que creo que es lo que hoy se necesita para dar ese ritmo, estamos con ustedes. Don Andrés Muñiz, presidente del Comité Técnico de la Raza Sardo Negro, el reto era hace unos meses cerrar los libros. Hoy los libros están cerrados. En toda comunidad familiar, en toda comunidad social y en todo grupo social existen casi siempre las diferencias y a veces pocas las coincidencias para poder avanzar en la sociedad y en todo proyecto del ser humano. ¿Cuáles son esas coincidencias que hoy tienen los criadores de sardo negro frente al cierre de los libros, pues para poder consolidar el sardo negro en México y para el mundo? Sí, así es. Mire, antes de nada quiero agradecer a todos los aquí presentes por habernos acompañado a este foro tan importante donde se está hablando de las bondades de nuestra raza, de ganado sardo negro. También agradecer a la delegación de Guatemala por habernos acompañado, están presentes en tan grande evento. Sí, miren, nosotros tomamos la determinación, los creadores, de ya cerrar los libros, porque pensamos que ya tenemos el número de ganado suficiente, genética pues, de todo, para poder ya ir cerrando las características de la raza. Yo quisiera invitarlos a la calificación, que es ahorita de la 1 de la tarde en adelante, la calificación de machos en la pista de la exposición nacional aquí en Inaguinal, para que ustedes por su propia, en forma personal, vean la calidad genética que ya tenemos y que se está manejando aquí en la exposición. Tenemos una variedad de machos de muy buena calidad para que ustedes obtengan semen o el trato directo de la compra de un semental y van a comprobar que la raza ha avanzado mucho en sus cualidades. También se hizo un concurso lechero en el cual se demuestra que las vacas que participaron tienen una gran capacidad genética para la producción de leche. Bueno, le doy las gracias por habernos acompañado en este foro. Bien, vamos con el legislador, con el generador de políticas públicas, con el sensor de lo que la sociedad quiere, con lo que escucha de los medios, con las demandas que hay de los pequeños en el mundo sobre la cuestión ambiental. El 5 de julio es el Día Mundial del Ambiente, el primer jueves de julio es el Día Mundial del Árbol, julio es el del bosque. Ampliar sobre lo que la legislatura tiene y que promueve para fortalecer las políticas públicas de protección al ambiente. Bueno, dando seguimiento al comentario anterior, como ya les dije, estamos trabajando el tema de que sea obligatorio dejar el 10% de nuestras superficies para reforestar. En Veracruz tenemos 78
31.600 kilómetros cuadrados de territorio que puede ser usado. Si usamos el 10%, estamos hablando de 7.000 kilómetros cuadrados de kilómetros que podemos reforestar y podemos dar una biodiversidad muy buena para nuestro estado. También el día de ayer entró la iniciativa en Veracruz, no se van a usar los plásticos, creo que nos tardaremos 30 días más en que ya salga el decreto, pero fue una iniciativa del Congreso del Estado. También quiero decirles a ustedes, estamos trabajando de la mano con nuestra asociación de CEBU, a la cual yo también orgullosamente pertenezco, y estamos haciendo grandes cambios en los aspectos técnicos, dándole seguimiento a todos nuestros registros, cada una de las logísticas, a todos los antecedentes de nuestro ganado, y es una de las asociaciones que lleva con mayor seriedad todo el tema técnico. Y agradecerles nuevamente que estén aquí, y aprovecho para agradecerle a doña Rosy que está ahí presente y todos los días está con el tema de la ecología. Hoy a las 2 de la tarde tenemos reunión, vamos a aprovechar las instalaciones aquí de la ganadera con las autoridades del medio ambiente para seguir detallando ciertas cosas, y gracias Pedro por el apoyo, vamos a estar por ahí molestando, al igual que la asociación ganadera, tenemos el apoyo de don Osvaldo Cházaro para integrarnos y hacer un proyecto integral por la reforestación de nuestro estado y de nuestro país. Muchas gracias. De la voz del diputado pasamos a la voz de la experiencia, de la nostalgia, de la lucha, de los anhelos, de la búsqueda. Cuando era joven, de tener un rancho, camina hacia Oaxaca, encuentra en los linderos entre Veracruz y Oaxaca un espacio amplio junto al río de Playa Vicente, adquiere ese premio, me ilusiona de ser creador de registro, elige a la raza Indo-Brasil, ve el auge del ganado sardo negro, hoy es un reconocido criador de sardo negro que no asiste a las exposiciones nacionales porque su ganado todo se vende en el lugar. Don Pedro, con esa nostalgia que dan los años que pasan y que uno ilusiona un espacio para el retiro, la cuestión a veces del ámbito de la seguridad hace que se visiten los ranchos como mucho, solamente de vez en cuando. Esperemos que cada vez haya más condiciones para regresar al campo, disfrutar de él. ¿Qué mensaje le darías a los criadores de sardo y fundamentalmente, con todo el respeto a otras razas, de por qué un hombre como académico, como investigador, como un analítico, como investigador, pero también como creador de varios centros experimentales, hoy es un convencido de la raza sardo negro? Muy bien, yo quisiera insistir primero en el hecho de cómo se debe aumentar la calidad y el número de animales buenos en la raza sardo. Y esto fundamentalmente se tiene que hacer a través de la evaluación. Debemos medir todo, medir la cantidad de leche que se produce en las vacas, la fertilidad de las vacas, pero particularmente en los machos. Yo quisiera poner un ejemplo, y nosotros tenemos que mirar dónde ha habido éxito y por qué ha habido ese éxito para poderlo hacer nosotros también. Hace 50 o 60 años, las vacas o la industria lechera de Holstein, si había una vaca que producía en la laguna 20 litros, era una vaca muy buena. Si ustedes examinan actualmente la cantidad de leche que producen las vacas, no en Estados Unidos o Canadá, que son los líderes de producción de leche, sino simplemente en la laguna, y van a encontrar ustedes que hay un promedio muy importante de animales, de vacas productoras de leche, que dan 50, 60 o más litros de leche. ¿Cómo lograron esto? La base fundamental es la disponibilidad de sementales que han sido probados con exactitud para verificar qué capacidad tienen de transmitir esa característica que tiene de la producción de leche. Eso no lo tenemos en sardo negro. Básicamente el problema es que manejamos los ganaderos
seleccionamos nuestros sementales en base a nuestros propios datos. Hay poca disponibilidad de sementales de la raza sardo negro que puedan ser utilizadas por ganaderos nuevos. Y hace también muchos años había un banco de semen en Palo Alto en donde funcionaba bastante bien la preparación de semen y la distribución de semen de equipos. Si yo quiero comprar semen excelente en México de sardo negro, no tengo problemas, porque me tengo que dirigir a unos cuantos criadores que son los mejores, y esta es una distribución muy limitada para que haya un crecimiento real, progresivo y abundante. Entonces creo que este es un tema que deberíamos abordar para ver qué posibilidades hay de que se haga, como en Estados Unidos, como en Canadá, centros de evaluación de sementales, que lo podría hacer también a través de la asociación que los convenga, si habrá que pensarlo. Lo que yo planteo es que esta es una preocupación real para los creadores de sardo negro. Gracias. Esa es la voz del decano don Pedro Solana. Vamos a pasar ahora a un tema de opinión pública y de opinión publicada. Los jueces, para esta exposición, para este concurso, los creadores de sardo negro han elegido una terna en lugar del juez único. Han invitado al doctor Cavazos, ha sido invitado al doctor Saizalza y ha sido invitado al doctor Cutiño. Ser juez no es solamente entrar y colocar los lugares, es estar convencido de eso y lograr convencer a los demás. Sin duda, lo vemos, los que ganan siempre están convencidos. Los que no ganan les generan normalmente dudas y señalamientos en contra del juez porque siente que no fue favorecido o siente que no alcanzó a ver lo que ahí él presentaba, que muchas veces es calidad genética, pero también pasión, sentimiento y emoción. Al doctor Cutiño, como juez de esta terna, ¿por qué es importante en este mensaje que mandan los creadores de sardo negro de hacerlo de forma colegiada, donde nos podamos sentar para actualizarnos, compartir y sobre todo convencer y construir los nuevos patrones raciales de forma colectiva? La pregunta es, ¿por qué la importancia de tener un colegio de jueces en México? ¿Por qué Brasil y Colombia lo hacen de una forma cada vez más profesional, sin exentarse los reclamos de los que no ganan? Gracias, doctor. Bueno, la importancia del colegio de jueces es para unificar criterios, ¿no? Para que podamos debatir de una manera ordenada los técnicos, los miembros del comité técnicos, y unificar criterios, realizar los estudios necesarios en cuanto a mediciones, en cuanto a biotipos de los animales, en cuanto a características del patrón racial, para sacar conclusiones y poder unificar criterios todos, ¿no? Y manejar el mismo criterio y ir en el mismo sentido, tanto el comité técnico como los creadores, la asociación en su conjunto, hacia el biotipo, hacia la productividad que estamos buscando en esa raza, en este caso en el sardo negro, ¿no? Tanto en el patrón racial como en las características productivas. Y todo eso pues, es sumamente importante apoyarlo en estudios, en características, como comentaba aquí el doctor Pedro Solana, hacer los estudios, las evaluaciones de los ejemplares para poder definir qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos en base a respuestas de productividad, y que no sea nada más una mesa de sabios en los cuales decidimos en base a una experiencia propia que es muy válida, pero sin un soporte científico, estadístico. Gracias. A don Roberto Pineda, guatemalteco hermano, compatriota, donde pasan muchos migrantes y se siguen con la esperanza de un mejor bienestar. Sin duda, la ganadería puede ser un retenedor de muchos de los migrantes
grandes en el mundo, pero ellos a las 4 de la mañana del martes, del miércoles, estaban tomando el autobús y alquilado con la ilusión de ver qué están haciendo los mexicanos. En el trayecto pasaron al Rancho Redentor, al Rancho Oro Verde, fueron al Rancho Cornelio. Tienen una agenda aquí de encuentro, aquí en las exposiciones con varios de los creadores. ¿Qué quieres decirles en general a cada uno de ellos que quisiera saber de los mexicanos? Y sobre todo, el sábado nos reunimos para establecer alguna alianza con la Asociación Mexicana de Cebú en aras de la construcción ya de un proyecto, de una asociación formal que pueda asumir el rol del Sardo Negro en Guatemala. Bueno, para empezar, déjeme decirle, nosotros como Asociación de Creadores del Sardo Negro, que se formó prácticamente ya formalmente este año, que explica que una de las cuestiones que traemos todos es ver cómo hacemos el enlace con ustedes. Uno, para tener un apoyo tanto de ustedes para material genético, lo otro, para tener un apoyo ante el gobierno, nuestro gobierno, el gobierno de ustedes, para que nos haga, lo dijo Miguel empezar a trabajar en conjunto para facilitarnos todos estos papeleos, toda esa burocracia que existe, me imagino que en otros países, para empezar a poder hacer las cosas como se deben hacer, controlar animales como se deben hacer, pagando sus impuestos y todo, y no viendo, tomando riesgos como hasta ahora se ha hecho. Entonces, es la plática que hablábamos ayer, doctor Celis, que es otro tema que tenemos que discutir para lo de hacernos la fundación que nosotros necesitamos. Entonces, por ese camino vamos. Nosotros ya en Guatemala ahorita ya se está implementando lo de la trazabilidad, que creo que es un avance muy grande que se está haciendo, que espero que lo veamos ya este año en Guatemala, para tener una mayor solidez, para poder decir, miren, necesitamos ayuda o genética que nos manden y que no haya ningún problema para poder influenciar a Guatemala. Doctor Delgadillo, para cerrar esta segunda ronda, y venimos en una segunda ronda muy relámpaga solamente para retomar palabras claves y un mensaje del reto que tiene el Sardo Negro para México. Usted tome estos minuto y medio y el siguiente minuto que le tocaría en la segunda ronda, porque es claro que hoy producir no es lo importante. Lo importante es producir y saber vender. México tiene condiciones sanitarias excelentes, tiene un esfuerzo extraordinario de sus criadores de registro en cada una de las razas. Tenemos ese estatus sanitario importante y productivo, tenemos genética. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Por qué la consultoría internacional de expertos que ven de manera global y actúan localmente es importante? Gracias, Emilio. Efectivamente, las mercancías en cualquier ámbito internacional, hay muchos jugadores en la mesa, como en el pozo de los tiburones. No hay que nadar más que el tiburón, sino más que los que están compartiendo ese espacio con nosotros. Y esa ventaja la ofrece el Sardo Negro. El Sardo Negro es un cebú mexicano. Los atributos genéticos, ya lo comentaron abundantemente los compañeros, y los atributos de producción también están a la vista. Los récords que se miden y que dan
de todo lo que ya está haciendo bajo una estrategia nacional que encabezaría la Asociación Mexicana, que me parece excelente idea. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento para dar ese plus y ese booster de empuje a una raza que ya nos trae 40 años, que tiene un potencial muy valioso, tanto para el nivel nacional como para un mercado internacional en la que Bien, las papeletas que fueron entregadas al equipo de apoyo de la Facultad de Veterinaria van a proceder a recibirlas de todos ustedes. Estas van a ser contestadas por el mismo grupo, van dirigidas a cada uno de ellas. Les haremos a través de los medios electrónicos llegar esto. Vamos a cerrar esta parte. Tenemos 15 minutos para concluir. Anoche a la 1 de la mañana nos quedamos hospedados sobre el mar, sobre el Golfo, sobre parte del sistema principal veracruzano. Apreciaron estas descargas eléctricas, así como los rayos de manera fulminante, intensa y rápida que brillaron para anunciar la lluvia. Quisiéramos que dejaran ustedes de manera breve, fulminante, intensa, un mensaje a los que así decidan. Van pasando su micrófono solamente para concluir si algo quedó pendiente, si hay alguna palabra clave fundamental que decir. Adelante con el señor Roberto Pineda, muy breve, muy fulminante y con toda la luz que daría después de lo que aquí se escuchó. Bien, les pido en ese orden de allá hacia acá. Ya Joaquín Delgadillo concluyó con la primera y tomó el tiempo de la segunda, de la tercera. A usted de manera muy breve, si retomara alguna de las palabras claves que quisiera dejar en esta mesa sobre el sardo negro según mexicano, pasado, presente y futuro. Muy breve, un mensaje para despedir este conversatorio. Bueno, un mensaje. Nosotros, la asociación, estamos presentes aquí en Guatemala. Yo le decía ayer probablemente que estábamos visitando una finca. Le decía a uno de los empleados que nos llevaba, decía, lo que a ustedes no les gusta, nosotros soñamos con tenerlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué te puedo decir? El mensaje de nosotros para Guatemala también es que debe introducir esta raza, enseñarle las bondades que tiene para poder seguir difundiendo más la raza guatemalteca, que hasta hoy por hoy prácticamente nosotros somos los únicos que la tenemos, los de la asociación. Y ahí, ¿qué te puedo decir? Para adelante vamos. Bien, pues Guatemala tiene un embajador mexicano egresado de la Universidad de Veracruzana que está mucho en contacto con ustedes, al doctor Julio Briones Medina, que es un enlace importante de los creadores de México y de Guatemala. Ojalá sigan con esa alianza, con ese entusiasmo y que pronto el sábado pudiéramos completar algunas secciones muy precisas. A los que deseen, vayan haciendo uso de la palabra para concluir. El sardo negro es carne y leche y hoy, día 1 de junio, es el Día Mundial de la Leche. Doctor Pedro Solana, para concluir. Yo creo que la participación conjunta del creador, del comité técnico y de la Asociación de Salud puede dar resultados muy importantes, sobre todo la evaluación y la certificación de que estamos trabajando de forma real. En el caso de los jueces, sí recomendaría que hubiera una evaluación de criterios, que en alguna forma vemos campeonatos que no son siempre de forma igual. Yo estoy satisfecho con la participación del presidente del comité técnico y estoy seguro que vamos a tener un apoyo con él para poder seguir llevando a cabo nuestras actividades. Bueno, felicitarlos a todos, felicitarte, Emilio, por esta convocatoria, por organizar
este tipo de eventos con la familia ganadera. Somos una sola familia, los ganaderos, y un tema que hay que tener muy presente, que ya lo platiqué en su momento con Miguel cuando estaba como presidente, ahora está Oscar aquí representando a nuestro presidente. Es un tema que tenemos que destrabar con Estados Unidos. En nuestro caso como ganaderos hemos estado vendiendo sin ningún tipo de problema hacia Estados Unidos, pero tuvimos clientes de Colombia a donde para mandar nuestro ganado a Colombia tuvimos que cruzar a Estados Unidos, tener 4 meses ahí los animales para desde Estados Unidos poderlo mandar a Colombia. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestro estatus. Pero ahora en las nuevas reglas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya nos cerraron la puerta. Únicamente puede ser exportado del territorio estadounidense animales nacidos en Estados Unidos. Con esto es un duro golpe para todos nosotros, los ganaderos mexicanos, porque ya habíamos abierto el mercado con Colombia. Se nos quedó un buen grupo de hembras que ya no pudieron pasar, porque cuando detectó Estados Unidos que ellos eran nuestra puerta de salida hacia otros países, pues simple y sencillamente nos la cerraron. Creo que tenemos que abocarnos como asociación y ahora con tu asesoría, ver qué vamos a hacer para tener nuestro propio estatus, porque el mismo ganado que sale de Estados Unidos, que es mexicano, puede salir de nuestro territorio hacia cualquier otro país, por todo el estatus que tenemos, que es mejor que en muchísimos países. Muchas gracias a todos. Don Andrés Muñiz. Sí, para agradecerte, Emilio, por esta gran foro de conversatorio que has llevado a cabo, nos convocaste. Para mí ha sido gran orgullo que me tocó como presidente del comité poder que hacer presencia de esto. Quisiera pedirte que esto se siga fomentando. Creo que hemos aprendido, hemos dado a conocer muchas bondades de la raza y también a los criadores por habernos acompañado a esta gran exposición. Creo que los comentarios son muy buenos porque ha sido una exposición diferente donde hemos podido mostrar la calidad que actualmente tenemos de ganado. Espero que les vaya muy bien en la pista a todos los que vayan a participar y al público en general. Muchas gracias. Doctor Raimundo Gudillo Escandón. Gracias, Emilio. Yo felicitar a todos los ponentes que participaron hoy. Felicitarte, creo que es interesante la lluvia de ideas que se tiene. Tienes la intención de hacer un concentrado que sería interesante donde quisieras llegar. Y yo veo el futuro del Salto Negro muy promisorio. Por sí mismo él se ha posicionado a nivel nacional e internacional y creo, y te lo digo así, porque hemos trabajado la parte de la genética, que la genética es lo que puede dar hoy más recursos todavía que la leche y la carne a la propia raza. Y están los criadores que están convencidos que de utilizar el saldo negro en sus explotaciones, esa rusticidad y todas esas características de leche y carne que transmiten se expresan en lo que hoy están vendiendo. Miguel Arcángel Rodríguez Chesani. Muy difícil saber explicar lo que les voy a decir, pero para mí la palabra integradora se llama sustentabilidad. Sustentabilidad tiene que ver con el desarrollo del capital económico, donde entra el suelo, los pastos, el ganado, el dinero, la tecnología. Ese es el capital económico, así se conoce. Pero además, el capital económico, para hablar de sustentabilidad, ya lo dijeron, está el capital ambiental, que a veces se toma como el único. No, el capital ambiental sí es lo que vamos a generar, vamos a llevar a las generaciones futuras. Bien cuidado, pero está también el capital social. El capital social es esta organización que estamos viendo aquí, la Asociación de Criadores de Ganado Seguro, las uniones ganaderas, las sociedades de producción. No es el capital social para las comidas, no es la organización social para producir, pero además tenemos capital psicológico, cultural y algo importante. Pero decía la parte del capital ambiental y lo ha trabajado con los
conocemos y durante muchos años lo que es incluso hasta la producción orgánica, el capital político. Sin buenas políticas difícilmente vamos a poder hacer sustentabilidad. Y aquí el diputado está haciendo un planteamiento muy claro, muy sencillo. Bueno, sencillo aparentemente, pero hacerlo política va a costar mucho trabajo. Y me quedo con un último, hay muchos más, pero me quedo con uno, que es el desarrollo del capital humano. Si no logramos el desarrollo del capital humano con trabajos integrales, difícilmente se van a lograr todos los capitales y finalmente no lograremos esa palabra integradora que le estoy diciendo, sustentabilidad. Felicidades, Emilio, por este evento. La voz. Sí, yo la verdad que le quiero recomendar a los ganaderos que transmitan a los estudiantes que están aquí, que pronto van a ser profesionistas, que van a tener que ver mucho en la producción a nivel nacional, a nivel estatal. Ocupan el cebú. ¿Qué quiere decir el cebú? Ahorro. Van a producir carne y leche con menos pesos. Es lo mejor, sobre todo en las zonas tropicales. Son los que están adaptados para comer pasturas de mala calidad y producir carne y leche. Por favor, quédense con ese mensaje y úsenlo, recomiéndenlo. Tenemos excelentes animales, excelentes razas dentro del cebú que podemos producir, que hoy en día es lo mejor, más barato, que es lo que estamos buscando. Pasado, se habló del presente, cómo está la raza y qué queremos para el futuro. Muy bueno el comentario europeo, lo felicito. Tenemos que tener esa capacidad de adquirir material genético con certeza de los creadores para poder ir mejorando y avanzando, no ir buscando de rancho en rancho, como decía. Yo creo que eso es parte, a lo mejor estamos viviendo el presente y eso sería parte del futuro en mi intervención aquí. Nuevamente felicitamos por este proyecto. El Congreso Nacional de Ganadería Veracruz en la primera semana del mes de agosto, mes de los veterinarios. Yo estoy seguro que a lo mejor hay 40 becas para los organizadores y estudiantes aquí de veterinaria. Tendrá el respaldo sin duda de Raimundo Gudiño como Asociación de Especialistas de Veracruz y de la Unión Ganadería y de varios sectores. Estimado José Ignacio Sánchez, gracias por venir desde México manejando de noche y estar aquí con nosotros. ¿Mensaje final? Sí, rápidamente tres aspectos. Es difícil resumir, pero hablamos de una realidad. Este biotipo, este grupo genético, ¿no? Y junto con eso, creo que está muy claro la serie de compromisos que esto implica, ¿no? Para enriquecer esto. Segundo, el agradecimiento por hacer mención de gente que es un ejemplo también de lo que habla del capital humano, como fueron nuestros antecesores, y menciona al doctor Jorge Ávila García. ¿Sí? Vamos a tener también presente al doctor Mateo Aguirre, que es en nombre de este congreso, que es la tercera parte, la fecha 1, 2 y 3 de agosto. Empezamos el 31 de julio con un precongreso, el lugar, el World Trade Center y de Veracruz, y la convocatoria sigue vigente para la participación del ámbito académico
Canambé y también en las redes sociales que se mencionan. Y finalmente agradecerle a la doctora Silvia, a la doctora Alma, al doctor Ángel, aquí presentes, que quisieran aumentar acerca de esta información para que participen en nuestro evento. Emilio, muchas felicidades y ha sido un honor compartir con ustedes esta experiencia. Gracias. Señor notario, licenciado, generador de importantes recursos en la oficina, decide emprender un proyecto ganadero y lo hace con el saldo negro y saldo negro mocho. Dentro de una hora se inicia la calificación de saldo negro mocho en machos. Adelante con su voz. Gracias, doctor. Primero, agradecer la intervención. Sabemos que hace unos días estuvo internado, muy delicado de salud. El día siguiente que lo dieron de alta, bueno, ya estaba aquí trabajando en pro del Seguro Mexicano. Muy agradecido por esta invitación, doctor, por el reconocimiento. No quiero finalizar sin comentarles que el día de ayer me preguntaba una persona qué se siente ganar un campeonato de una raza cebuina, y eso me hacía recordar qué se siente cuando no se gana. Cuando no se gana, bueno, lo que se recuerda es todo el esfuerzo, la inversión, el tiempo, las horas de trabajo que se dan, la inseguridad del transporte del ganado, su alimentación, su estancia aquí en las ferias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un gran esfuerzo y hace falta reconocer a todos los compañeros creadores que ganan o no ganan, pero que todos nos esforzamos por estar aquí y seguir trabajando en pro del Seguro Mexicano. Muchas gracias. Al doctor Pedro Parada, pregonero de desarrollo sustentable. Desde el área industrial para acá han pasado muchos años, hemos afectado en distintos ámbitos como ciudadanos, pero también como ganaderos. Muchos años han pasado en este efecto nocivo con la casa común. En un minuto, ¿cómo podemos convencernos y más allá del discurso, emprender acciones locales de efecto global? Agradecer primeramente la invitación, felicitarlos por este gran evento. Todas estas experiencias que se están viviendo enriquecen la ganadería. Nosotros en Ganadería La Rumorosa, desde el año 2003, estamos certificados en producción orgánica y quiero hacer la invitación a todos los productores para trabajar y producir de una manera limpia, natural, sin residuos tóxicos, amigable con el medio ambiente, en que los nuevos consumidores que están formando el nicho de mercado que tiende a crecer muy rápidamente, de productores bien informados, conscientes, que tratan de llevar a su mesa y a su familia productos sanos e inocuos, pero que al mismo tiempo, con su poder de compra, están contribuyendo a mejorar el esfuerzo que hacen los productores en la mejora del medio ambiente y el trabajo ecológico. Y también, aunado a esto, procurando siempre el bienestar animal de los productos que están comprando. Muchas gracias. Doctor Heriberto Román Ponce, su voz sobre la transferencia de tecnología, la organización de los productores para asumir el paquete tecnológico hoy indispensable. Bueno, quiero felicitar sinceramente a los productores de la raza Sardo Negro, a su familia. Han hecho un trabajo espléndido en los últimos 30 años y le han dado a Veracruz y a los estados del sur y a todo México una raza competitiva en las condiciones difíciles del trópico. Obviamente, un par de sugerencias. Hay que fortalecer y enfatizar y hacer mucho
muy importante. En los ranchos, bajo las condiciones tradicionales de manejo, los toros componen un 50% más o menos de la fertilidad y el desarrollo de los años. Desafortunadamente, aproximadamente el 30% de los toros que están en servicio en los actos en general de aquí del estado de Veracruz, en este caso, el 30% son subfértiles o infértiles. Y entonces ahí traemos uno de los problemas más serios de baja productividad del ganado. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Doctor Sainz Pineda, en menos de una hora debe estar frente a los ejemplares machos que entran a la pista para concluir su voz como director técnico de la Asociación Mexicana de Cebú y el reto que tiene el salto negro para su consolidación. Sí, bien, yo lo que considero específicamente con la raza salto negro, desde mi óptica, es que tiene grandes ventajas, ya que si consideramos que es un cebuino que ha sido criado, desarrollado, seleccionado bajo condiciones de sistemas de producción en México durante 40 años. Eso quiere decir que todas las vacas y toros existentes ahorita en los ranchos son el producto de la selección dirigida y de la selección natural. Y todos esos genes están ahí a través de sistemas y fueron seleccionados para sistemas de producción en México. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene esta raza. Nosotros, a través de la dirección técnica, vamos a continuar llevando el acompañamiento de las cuestiones productivas. Hay ya ranchos en control lechero y vamos a seguir haciendo la trazabilidad de toda su genealogía para mantener adecuadamente los libros genealógicos. Vamos a pedir a Rodrigo Campo. Solo me resta agradecer la invitación a este ejercicio. Los felicito y espero que sigan adelante. Ya todo lo importante está dicho. Gracias. Al señor expresidente de la Asociación Mexicana de Cebú, que logró un gran dinamismo y que ha dejado una gran cantidad de amigos y de retos que la nueva directiva está emprendiendo. Siempre habrá diferencias, pero tenemos que encontrar las coincidencias. Su mensaje final, mi estimado Miguel Ángel. Gracias, doctor. Miren, esta oportunidad que me van a hablar, este mensaje va dirigido directamente a los creadores. En este momento me di la tarea de escribir, ¿sí? A lo largo de la historia de la ganadería hemos cometido muchos errores en diferentes razas. En los años 80 nos enfocamos a alargar orejas y corregir cabezas, olvidándonos de lo productivo. No cometamos los mismos errores. Busquemos animales bien balanceados, precoces y productivos. A lo largo de mis 30 años que llevo como creador, han destilado un sinfín de toros extraordinarios y no necesariamente. En nuestras manos está lanzar el salto negro al mundo. Tenemos la responsabilidad de hacer crecer esta raza. Trabajamos juntos en una sola dirección y si en algún momento hemos tenido diferencias, demos carpetazo y trabajemos de la mano, que estamos a tiempo. Creo que podemos hacer el salto negro algo único en el mundo. Gracias. Bien, esta parte de los conversantes ha concluido. Nos queda con ustedes una hora para responder sus preguntas. Estas van a trabajar con ustedes, se las van a hacer llegar a todos, a cada uno de ustedes en ese sentido. Se abrirá el grupo, se cerrará dentro de un mes después de que tengan las respuestas y analizaremos qué podrían darse de tal manera que esta conversatorio, que esa voz de los creadores de salto permanezca. Manténganse solamente 2 minutos más. Les voy a pedir a un par de alumnas, por favor, vayan entregando en ese orden, así que se pongan de pie en presidio y solamente
Arámburo, con el doctor Sáenz Pineda y con el doctor Heriberto Román Ponce. Viene Pedro Parada, viene el señor Díaz, tenemos por ahí a don Ignacio, tenemos ahí al tesorero, al doctor Tomás, al doctor Miguel Arcángel Rodríguez Cesani, al doctor Raimundo Gudiño, al doctor Coutinho, al Juan Carlos Molina. Bueno, vamos continuando. Tenemos ahí al doctor Coutinho, al Juan Carlos Molina. Tenemos por allá al doctor Pedro Solana, a nuestro invitado de Guatemala, don Roberto, y concluimos con el doctor Delgadillo. Pero le pediría a Julio Briones también, ahora que hablamos de Guatemala, que pase y le entregan a Julio Briones también un reconocimiento. Él le cedió la voz a don Roberto para hablar del proyecto de Guatemala con México. Bien, pues de esta manera, con ustedes, nos reportan aquí una serie de saludos de Zacatecas, de Durango, de Yucatán, de Guerrero. Hay una serie de